Hola, buenos días, bendiciones. Hoy viernes 11 de marzo del 2022. Agradecido del Señor por esta mañana, por este día, por su misericordia, por su bondad. Y continuamos con el programa que tenemos en la Asociación Teológica de Venezuela sobre erradicar la pobreza bíblica en nuestro país. Y para eso tenemos un plan de lectura sistemática de las Sagradas Escrituras. Si no te has hecho parte de este plan, te invitamos a que nos escribas. Visita nuestra página web www.atepvenezuela.com y allí vas a recibir información sobre este maravilloso plan de lectura bíblica anual. Porque no es suficiente leerla, es necesario estudiarla, reflexionar y meditar en su palabra con el Dr. Luis Blanco todos los lunes, miércoles y viernes a las 7:30 de la mañana, hora Venezuela. También te invito este domingo 13 de marzo para que nos visites en el auditorio principal de Colegios de Ingenieros de Venezuela. Allí tenemos nuestro servicio presencial a partir de las 11 de la mañana. Un servicio que es para ti, para tu familia, para tus hijos, para tu esposa, donde compartimos un tiempo de alabanza, un tiempo de palabra de Dios y por supuesto la coinonía, el compartir entre hermanos, teniendo las medidas de seguridad. Y también quiero invitarte el lunes 14 para que sintonices nuestro programa Apuntes Teológicos de 4 a 5 de la tarde, www.radiosintonía1420.com.be si estás fuera del país. Si no, sintoniza la emisora y nos vemos allí los lunes de 4 a 5 de la tarde en tu programa Apuntes Teológicos. Bueno, y hoy, si estás conectado con el plan de lectura bíblica anual, hoy sabes que hoy viernes nos corresponde Éxodo 22, Juan capítulo 1, Job 40 y 2 de Corintios capítulo 10. Y en esta oportunidad, como estamos comenzando con un nuevo evangelio, quise tomar el evangelio de Juan, capítulo 1, que es enriquecedor. Es un evangelio y es un prólogo. Vamos a ver lo que es un prólogo. Es llamado así precisamente porque es un prólogo enriquecedor, ¿no? Es un prólogo teológico que nos habla de quién es Jesús desde el punto de vista teológico. Ustedes saben que el encuentro anterior hablamos de quién es Jesús desde el punto de vista de la opinión de los demás. Pilatos tenía una opinión, las personas alrededor de Jesús tenían otra opinión, sus discípulos tenían la opinión correcta. Entonces, en el tiempo de Jesús, cuando Jesús muere y resucita, muchas personas tenían una idea de Jesús. Y dejé marcada esta frase en Twitter. Por favor, puedes buscarla en mi Twitter. Que tiene que ver con que la opinión favorable que tú tengas de Jesús no te hace ser su discípulo. Hay personas que tienen opiniones favorables de Jesús, pero no quieren tener ninguna relación con Jesús. Entonces, el que opine bien de algo no significa que tengas relación con eso. Y era lo que sucedía. Vamos a hablar un poquito del contexto de Juan, del Evangelio de Juan. Porque Juan empieza con un prólogo de esa manera, de esa forma. Bueno, recordemos que los prólogos no son otra cosa que la introducción hacia el contenido general, en este caso, del Evangelio, de la carta. Un prólogo me da, o un prólogo es un mapa, donde me va dirigiendo con relación a qué es lo que voy a encontrar en la carta, en el artículo. Eso lo hace el prólogo. Me da una introducción, me habla sobre el contenido general de lo que voy a encontrar en la carta. Y algo interesante que vemos con Juan es que Juan arranca con un prólogo describiendo quién es el Logos. Obviamente, en muchas de sus Biblias habla del verbo, porque el verbo traducido al latín es verbum, pero realmente lo que Juan habla es del Logos, porque el Logos era un elemento muy conocido en el mundo greco-romano. Los filósofos ya hablaban del Logos y hablaban del arché, el origen de todas las cosas. Al principio de todo esto, los filósofos
eran naturalistas. Ellos comenzaban a observar o observaban la naturaleza y de allí sacaban sus conclusiones. Después llegaron otros filósofos o una era filosófica que trataba con el ser del hombre. Ya no era lo natural, sino lo interno del hombre. Y comenzaron a cuestionar y a tratar de averiguar qué era el origen de todo. Y algunos llegaron a la conclusión de que el origen de todo era el arché. Y funcionaba algo como muy parecido a esto. No estoy dando una clase de filosofía, pero algo muy parecido a entender que el universo era un ser inteligente y ese ser tenía un medio de cómo comunicarse y mantener un orden en el universo, y ese orden del universo se daba a través de el logos. ¿Por qué se planteaba esto? Bueno, indudablemente porque los filósofos creían en los contrastes, ¿sí? Frío, calor, suave, áspero, húmedo, seco, y ellos decían que esos contrastes continuamente están combatiendo el uno con el otro, y que ese equilibrio que se mantiene entre el frío y el calor se debe a un logos. ¿Y qué es el logos? El logos es la razón inteligente que permite que el universo se mantenga en equilibrio, ¿sí? Entonces no creían en un Dios que gobernara la existencia humana, que gobernara el universo. No, ellos decían el universo es un ser inteligente y ese ser inteligente tiene un logos, tiene una palabra que permite el equilibrio de todas las cosas. Ahora, esto sonaba muy lógico en el momento grecorromano, en el momento que está Juan, en el momento que se está escribiendo el Evangelio, en el momento que se desarrolla la iglesia primitiva, porque había un pensamiento grecorromano. ¿Qué hace Juan? Y esto es lo extraordinario. Aparte de todos estos elementos sociales, culturales, políticos, económicos que estaban constantemente alrededor de los hombres que escribieron la carta, también habían grupos o sectas, y dentro de esas sectas estaban los gnósticos. Y los gnósticos tenían una idea de que ellos habían recibido una revelación muy especial y que esa revelación estaba condicionada para ciertos hombres con ciertas características, no para todo el mundo, y que se alcanzaba algún tipo de redención o de salvación por medio de ese conocimiento elevado que recibían algunos que eran favorecidos, ¿no? Indudablemente este movimiento gnóstico, yo creo particularmente que desde Pablo estaba este movimiento, se incrementa o se fortalece durante el primer siglo o el segundo siglo. Después Ireneo nos habla precisamente de este grupo. ¿Y cuál era la intención de este grupo? Bueno, dentro de los pensamientos de este grupo tenían como idea que existían dos mundos, ¿no? Existía el mundo físico y el mundo espiritual o gnóstico, un mundo que no era físico. Y ellos consideraban que el mundo físico era malo. Sí, todo lo físico, lo tangible es malo. Mientras que el otro mundo, muy parecido al mundo de las ideas de Platón, el otro mundo era lo bueno, era lo correcto, era lo noble, el bienestar. Entonces existía un mundo físico que es malo y un mundo espiritual o un mundo del ser que era bueno. Cuando vemos estos contrastes, ellos planteaban entonces lo siguiente: si existe un Dios, como dicen los judíos, como dice el cristianismo, que existe un Dios, y ese Dios es creador del mundo físico, entonces ese Dios es malo, porque creó el mundo físico y el mundo físico es malo. Muy, muy parecido a lo que decía Platón. Existe el mundo de las ideas y existe el mundo real. Dentro de ese contexto usted se preguntará, bueno, Pastor Luis, ¿y eso qué importancia tiene para mí? Es sumamente importante que usted, antes de leer las cartas de Juan, tenga este conocimiento. ¿Por qué? Porque va a comprender muchas de las cosas que Juan escribe en su carta. Juan no habla por nombre y apellido, pero sí Juan ataca a este movimiento gnóstico que negaba la divinidad, negaba la encarnación de Jesús. Más bien decía que Jesús era un fantasma, que Jesús no se había encarnado. Planteaba de que Dios entonces era un Dios malo porque creó lo material. Y entonces esto
traía confusión al cuerpo, a la comunidad cristiana. ¿Qué hace Juan? Juan, como un buen teólogo, entonces da a conocer a Jesús desde el punto de vista teológico. Recuerde que cuando vimos con Pilatos, estaba la opinión popular de Jesús, estaba la opinión bíblica y espiritual de sus discípulos. Y Juan entonces, ¿qué hace ahora? Juan da una opinión bíblica, por supuesto, pero teológica de quién es Jesús. ¿Por qué esto es importante para ti, para mí saberlo? Es importante porque hasta el día de hoy siguen las opiniones sobre Jesús. Ahora, la gran pregunta para ti en esta mañana: ¿quién es Jesús para ti? ¿Jesús es Jesús histórico? Un hombre que sencillamente vino y como hombre marcó la historia en un antes y un después. ¿Es Dios? ¿Es un semidios? ¿Es un fantasma? ¿Es un maestro? ¿Es un hombre que moralmente dice cosas correctas, pero que si yo quiero lo sigo o no lo sigo? ¿Es un hombre que me ofrece alternativas de vida, pero yo decido si la tomo o no la tomo? ¿Quién es Jesús para ti? Entonces, la palabra de Dios nos invita a conocer realmente quién es Jesús. Hoy se predica un Jesús extremadamente generoso, un Jesús extremadamente bondadoso, de acuerdo al gusto del consumidor. Y eso no es verdad. Tenemos que predicar al Jesús que está en las Sagradas Escrituras, no al Jesús histórico que tal vez enseñamos en las universidades, que es un Jesús acomodado precisamente para que no ofenda y para que no se vea la divinidad de Jesús. Esos mismos elementos se discutían en el tiempo de Juan. Por eso es que la carta de Juan es altamente cristológica y es una carta importantísima a nivel teológico, porque nos da títulos, valga la redundancia, cristológicos sobre Jesús. Nos habla de elementos que son importantes de Jesús. O sea, Juan grita en su carta, comunica en su carta que Jesús no es ningún fantasma, que Jesús es Dios, que Jesús se encarnó, que Jesús es preexistente, que estaba antes de la creación de todas las cosas, y que ese Jesús caminó en medio de nosotros. Hay una versión en el verso 14 que dice que Jesús se tabernaculizó, Jesús se encarnó y caminó entre los hombres. Dios caminó en medio de los hombres, con los hombres, en función de los hombres. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos para poder entender por qué Juan arranca su carta con un prólogo. El prólogo, como ya le dije, se coloca al inicio de la obra porque nos da ese mapa, nos dirige, nos introduce en todo el contenido, o nos habla de un contenido, del resumen del contenido general de toda la carta. Un prólogo nos induce a la lectura. Entonces Juan comienza con el verso 1. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, a nivel teológico y a nivel filosófico se discute por qué Juan arranca con el verbo. El verbo ya era un elemento conocido en su tiempo, una cultura greco-romana. Ya explicamos la parte filosófica. Entra Juan diciendo el verbo, no el verbo filosófico, no el verbo de Filón de Alejandría. Es el verbo de Dios, no el verbo como razón o como comunicación del universo que mantiene un equilibrio. No, este mundo es creado por Dios, y Dios tiene un Hijo y tiene al Espíritu Santo, y los tres son uno, tienen las mismas sustancias, diferentes personalidades. ¿Qué hace Juan? Juan está mostrando que ese verbo es Dios mismo, y que ese Dios se encarnó y vino a esta tierra, que no es simplemente una palabra del universo que mantiene en equilibrio todas las cosas. Esto, aunque parezca absurdo, y me da un poco de risa, porque yo veo mucha gente que habla de que la Biblia es retrógrada, de que estamos en un tiempo moderno, pero siguen levantando doctrinas y pensamientos filosóficos antiguos. Como por ejemplo, hay cristianos inclusive que hablan y dicen: es que el universo conspira a mi favor. No es el universo, es Dios. Es que, y esta mañana, antes de conectarme con ustedes, veía algunas cuestiones en Twitter, y algunas personas decían: es que el karma. No es ningún karma. No es ningún universo que conspira a favor tuyo. No es la vida que te da los hijos. Es que la vida me dio tal cosa. No es la vida, es Dios. Y el hombre moderno le cuesta reconocer que es Dios quien dirige su vida. Es Dios quien le da lo que tiene. Es Dios quien le favorece con su misericordia, con su bondad todos los días. Inclusive hay cristianos
que ya utilizan un lenguaje New Age, un lenguaje de nueva era, hablan de vibra, hablan de elementos cósmicos. Por allí hay un famoso profeta hablando de la joyería profética. ¿Qué es eso? Esos son elementos míticos y mitológicos dentro del cuerpo de Cristo. Yo no necesito una joyería profética, un reloj profético, una cadena profética para que Dios me cuide. No, es la versión mejorada de la estampilla. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Jesús es simplemente un buen maestro que te comunica algunos consejos que tú quieres poner en práctica o no, o tú decides poner en práctica o no? ¿O Jesús es el Salvador, el Señor y Salvador de tu vida? Algunas personas quieren a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Entonces, ¿qué hace Juan? Juan arranca con este prólogo, con esta introducción, para comunicarme a mí y a las generaciones posteriores. Esto es el contenido de mi evangelio. Y mi evangelio va a hablar de Cristo, va a hablar de su origen, de su ontología, de su génesis, de dónde viene, qué hizo por la humanidad. ¿Qué hace Juan? Entonces, Juan tumba inmediatamente la idea de que Jesús era un fantasma, una idea gnóstica de que Jesús fue un espíritu que vino a esta tierra. Si eso no era aclarado, si eso no era discutido y era defendido por Juan, entonces las generaciones hubiesen entendido que Jesús vino en una forma fantasmagórica y que su muerte en la cruz del Calvario no representó ningún acto expiatorio para la vida de la humanidad. Por eso Juan se levanta y reflexiona. Juan expone realmente quién es el Verbo. Ahora, como ya les dije, el verbo que Juan plantea no es un verbo filosófico, no es un verbo de Filón de Alejandría, no es que está mejorando al verbo el logos de Filón de Alejandría. No, para nada, en lo absoluto. Está planteando realmente quién es Dios en la figura de Jesús, encarnado en esta tierra. Juan hace varios aspectos, o menciona varios aspectos que son importantes para ti y para mí. Al final, tú te preguntarás, ¿y por qué tengo que saber todo esto? ¿Realmente una persona que simplemente quiera leer la Biblia tiene que saber todas estas cosas? Sí y sí. Tiene que saberla para poder entenderla. Si quieres leer la Biblia simplemente para hojear sus páginas, para tener algo de información, está bien. Pero si realmente quieres reflexionar, meditar en ella, es necesario que tengas este conocimiento. Por eso te invitamos a que seas parte de la Asociación Teológica de Venezuela, que estudies en nuestro Instituto Teológico. ¿Para qué? Para que puedas entender, comprender la palabra de Dios. Porque hay muchas personas que la leen, pero no la entienden. Siguen como el eunuco, leyendo la palabra sin entenderla. Ahora, el Evangelio de Juan hace énfasis en varias cosas. Primero, el verbo, ¿sí? Y dice, en el principio existía el verbo. Solamente esa frase, a nivel teológico y cristológico, nos está diciendo a nosotros que Jesús, que el Cristo existía antes de todas las cosas. En el principio existía el verbo. Antes de ese principio, de todas las cosas, ya existía Cristo, ya existía Jesús. Una preexistencia. No es que fue creado posteriormente a la creación de todas las cosas. No. Él estaba anterior a eso. Participó activamente en la creación de todas las cosas. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. 3 elementos importantes que Juan nos habla en ese pequeño versículo. Nos habla de la preexistencia. Jesús estaba antes que todo. Por eso es que Jesús no es creado por la mente humana. Jesús no puede ser adaptado a las culturas humanas, porque Él estaba antes de todas las cosas. Jesús no es un invento del imaginario popular. No, Él era y estaba antes de todas las cosas. Dice, Él estaba con Dios. Cuando habla, Él estaba con Dios, habla de lo distintivo de su personalidad. En griego se utiliza la preposición pros, que significa una actitud personal con Dios. O sea, Jesús o el Cristo estaba antes de crearlo todo con Dios, siendo Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Juan? Está haciendo una distinción del origen de todas las cosas
previamente con Jesús, de la personalidad de Jesús y de paso hablando de la divinidad de Jesús en un solo versículo, en palabras tan cortas pero tan precisas que tú y yo tenemos que entender. Y vuelvo y te repito, no te estoy dando una clase ni de filosofía ni de teología, simplemente un creyente que quiera realmente meditar, reflexionar en la Sagrada Escritura, tiene que tener este conocimiento básico, pero tiene que conocerlo. Lo otro es que más adelante, ¿qué hace Juan? Juan, una vez que arranca con ese prólogo, Juan entonces comienza a introducir realmente quién es Jesús. Lo da a conocer desde el punto de vista teológico, pero lo da a conocer, nos muestra realmente quién es Jesús y cuáles son las bases para decir que Jesús es Dios, que Jesús se encarnó y que Jesús estaba antes de la creación de todas las cosas. Juan viene y comienza a hablar de eso y en el verso 14 rápidamente entonces dice, ese verbo que les estoy hablando, que no es la razón filosófica, que no es una palabra, una palabra filosófica que da equilibrio al universo, no, el verbo que es Dios, que estaba con Dios, que estaba antes de todas las cosas, ese verbo se hizo carne. Fíjense que no dice que tomó cuerpo de otra persona, no dice que poseyó el cuerpo de alguien, sino que Juan utiliza la palabra correcta en griego para decir, él se hizo carne. Y allí la palabra se hizo carne significa que él se encarnó, no que tomó posesión de un cuerpo. Porque Jesús no es un fantasma para tomar posesión del cuerpo de otra persona. Él se encarnó, nació como carne, como hombre, como ser humano. ¿Qué me está diciendo Juan? Otro aspecto teológico, cristológico. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Otra vez, versículo 14, aspectos importantísimos. A veces nosotros le decimos a las personas, lee el libro de Juan, porque es el libro más sencillo, es el libro más fácil de entender. Sí, pero es el libro más profundo, más teológico, que nosotros debemos estudiar y profundizar. No es tan sencillo como parece. Ahora vemos, dice, el verbo se hizo carne. Jesús no era un fantasma, no era un espíritu que andaba deambulando por allí tomando cuerpos de las personas, sino un hombre de carne y hueso. Dios encarnado, Dios en medio de nosotros, Dios con nosotros. Lo que dice por allí Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros, se cumple en la persona de Jesucristo. Dios de Jesús, Dios con nosotros. Ahora, Juan dice algunos aspectos que son importantes para ir cerrando. Juan dice, en él vimos su gloria. Ahora, nosotros estamos acostumbrados o se nos ha enseñado simplemente que gloria tiene que ver con una palabra de ver fenómenos importantes, sobrenaturales, extraordinarios y decimos, wow, la gloria de Dios. Yo muchas veces me pregunto cuando veo el amarillismo de algunas personas en las redes sociales y este domingo fue de gloria. O sea, ¿realmente eso qué significa? Yo quisiera que me dieran a entender qué significa para ellos ese domingo de gloria. La palabra gloria, cuando se refiere a Dios o a Jesús, está determinada con la intención del carácter de Dios y de Jesús. En otras palabras, cuando Juan está diciendo ese verbo, ese logos, esa palabra de Dios, creadora, no es la misma palabra que tú puedas decir yo creo este carro, yo quiero esta casa, no es la misma palabra creadora. Perdóname que tumbe esas expectativas que te han creado, esas falsas expectativas que te han creado. No es tu palabra creadora igual que la palabra creadora de Dios. Ese logos, esa palabra de Dios se hizo carne, se encarnó, habitó en medio de nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria. La palabra gloria, cuando se refiere a Dios o a Jesús, tiene que ver con el carácter. En otras palabras, cuando Juan dice, vimos al logos, a la palabra de Dios encarnada, hecha hombre, caminando con nosotros, estando con nosotros. Y cada vez que lo veíamos, veíamos su gloria. ¿Qué es eso? Juan está diciendo, veíamos su carácter. En otras palabras, veíamos el carácter del Padre. Ahora entiende por qué cuando los discípulos le preguntan a Jesús, muéstranos al Padre, Jesús le dice, Felipe,
tanto tiempo que andas conmigo y me preguntas por el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, Juan estaba diciendo, Jesús es la representación exacta del carácter de Dios aquí en la tierra. Los hombres siguen clamando por una intervención divina todos los días en su vida. Y Juan aquí nos está diciendo, esa intervención, ese carácter. ¿Ustedes quieren conocer a Dios realmente? Entonces tienen que ver la vida de Jesús, porque Jesús muestra el carácter de Dios todos los días, all time, todo el tiempo, a través de su palabra. Me muestra quién es Dios. Hoy, como les dije, tenemos un Dios a la carta, un Dios de acuerdo que se ajusta a nuestras necesidades. Jesús mostró el verdadero Dios, no el que predicaban los fariseos y los saduceos, sino el verdadero. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo a través de su propia vida, a través de su carácter. Y por eso Juan dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito. Cuando habla de la palabra unigénito, se refiere al término monogenes en griego, que dice el único, el engendrado, el que es coigual, el que es eterno con el Padre, el único que tiene una relación, valga la redundancia, única, exclusiva con el Padre. Es lo que Juan está diciendo. Juan me está dando detalles teológicos, profundos, precisos, concisos de quién es Jesús, de quién es Dios. Por eso es que la carta de Juan es tan importante. Y en el primer capítulo, Juan se encarga de mostrarnos realmente quién es Jesús. Jesús representa el carácter del Padre sobre esta tierra. Jesús representa ser el unigénito, el único que tiene una relación especial, profunda con el Padre, que me muestra esa relación con el Padre. Por eso, cuando sus discípulos le piden que les enseñe a orar, Jesús le dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Abba, Padre, Papito, porque nos muestra esa relación única como unigénito del Padre. Y dice Juan en el verso 14, lleno de gracia y de verdad. O sea, lleno del favor de Dios, lleno de la verdad de Dios. Ahora, para cerrar, ¿de qué me sirve conocer todo esto, Pastor Luis? Porque pareciera que el meditar de hoy fuese una clase teológica. Y me alegro si lo percibes así, porque la teología es importante. La teología ha sido despreciada por un largo camino de ignorancia que se ha cosechado desde el siglo XVIII hasta nuestro tiempo. Pero la teología es importante. La teología te lleva a conocer a Dios, a amar a Dios, a entender quién es Dios. Y para poderlo predicar como Juan lo predicaba. Por eso es que Juan es considerado Juan el teólogo. Porque Juan da principios teológicos fundamentales para poder entender a Dios y a Jesús. ¿De qué me sirve esto? Te sirve para varias cosas. Entre ellas, que Jesús es un Dios real. Y no es un fantasma. No es un producto de tu imaginación. Él estaba antes de crear todas las cosas. Me muestra que Jesús se encarnó, Dios se encarnó, vivió, murió, resucitó para cumplir su obra expiatoria en la cruz. El único que lo podía hacer, y Juan nos explica en su evangelio cómo lo hizo Jesús. Estar unido a Él me da grandes beneficios y privilegios. Pero no estoy unido a Jesús por los beneficios y los privilegios. Estoy unido porque Él me llamó. Porque Él me amó primero y por eso le amo. Porque estoy agradecido de todo lo que Él ha hecho en mi vida. ¿Y para qué es todo esto? Para que puedas entender y reflexionar en la palabra. Para que seas una persona sabia a la hora de leer la palabra de Dios, de entender el logos de Dios que se encarnó, que caminó con nosotros, que era unigénito, que mostraba la gloria de Dios, la gracia y la verdad. Hoy nosotros, teniendo a Cristo en nuestro corazón, también estamos llamados a mostrar la gloria de Dios y de Jesús, su carácter, mostrar la gracia y la verdad. Nos vemos en otra oportunidad en Meditando en la Palabra con el Dr. Luis Blanco para erradicar la pobreza bíblica en Venezuela. Bendiciones.